yo solo los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo y los bautizará con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Dice el Señor. Queridos hermanos, en este Evangelio de San Lucas, capítulo 3, verso 15 y siguiente, vamos a saber que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan Bautista se retracta y dice: yo solo bautizo con agua, pero viene uno con mucho más poder que yo, y él bautiza con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Trae su pala para separar el trigo del granero, y él es el que los bautiza con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Hoy día, hermanos, la iglesia nos recuerda, hoy día domingo, día del Señor, la Santa Madre Iglesia Católica nos recuerda que el bautizo que Dios da en las Santas Escrituras y según la Santa Madre Iglesia Católica, sí es bíblico, no como Juan, que bautiza solo con agua. Y ya vamos a ver a quién se retracta este bautismo y de dónde viene este bautismo. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, pero está por llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el poder del Espíritu Santo y el fuego. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado la vida. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio está tomado hoy día de San Lucas. Para todos ustedes, como siempre, queridos hermanos, llevando desde mi tradicional pueblo de Imo, de Perú, el Evangelio para todos ustedes. Como dice la carta a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 9, verso 16. Ay de mí si yo no predico el Evangelio. Pablo se tomó la molestia de escribir ese pasaje para todos nosotros los laicos, los que venimos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, basado en las Santas Escrituras. Entonces, por eso me ven aquí, amigos, hermanos, frente a ustedes, llevándole el Evangelio para toda criatura. El Evangelio dice que el pueblo estaba en la duda. El pueblo tenía una gran duda de quién era el que bautizaba. 1, ¿quién era el que bautizaba? 2, ¿cuál era el bautismo que teníamos que recibir? Y el tercer dato que Jesús nos vuelve a mencionar: la oración. Desde hace 3 días nos viene hablando la oración antes de comer, la oración antes de ir, a donde tenemos que ir. La oración es importante. Ayer cuando se fue a Betsaida, primero oró, ayer vuelta nos habló y nos viene hablando la oración. Entonces, cuando uno ora, ¿qué pasa? Tu rostro se transforma, todo se abre cuando haces oración. Y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 al 34. Queridos hermanos, el pueblo está en una duda.
Así pasa hoy día en este mundo, queridos hermanos, en esta situación que nos encontramos. Viene uno que no es católico y te confunde. Te dice, ¿para qué vas a bautizar a un niño si un niño no tiene pecado? Pero dice el salmista que el niño es pecador desde el seno materno de su madre. El niño nace con el pecado original. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en San Marcos, capítulo 10, versículo 3 en adelante? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. San Lucas, capítulo 2, verso 38. Jesús se circuncidó a los 8 días de nacido. Gálatas, capítulo 3, verso 27. Con Cristo todos somos uno y somos en Cristo. Éxodo 29, capítulo 6, verso 7. Y el sacerdote te ungirá y te echará los santos óleos y los sacramentos. Entonces, tenemos un ministro ante los ojos de Dios, que son nuestros hermanos sacerdotes, quien nos consagran, quien cumplen la misión de nuestro Señor. Pero la gente está en duda. Hoy día, los hermanos que no son católicos, los hermanos evangélicos dicen, vamos al río Tezambuy y ya estás bautizado. Error tan grande. Error tan grande, queridos hermanos. Por eso el pueblo hasta ahora sigue en duda. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el trabajo de evangelizar y de llevar la buena noticia y de enseñarle al pueblo con la Biblia, con la palabra de Dios, que ese bautismo que ellos hacen no es válido ante los ojos de Dios. ¿Por qué no es válido? Porque no están cumpliendo el rito de purificación, no están cumpliendo con la doctrina que Dios nos enseña. Por eso dices, el pueblo está en duda. ¿Cuál bautismo han de recibir? El bautismo de Juan no es válido para la iglesia. Para los evangélicos sí es válido, pero para Dios no es válido. Por eso dice, viene uno con mucho más poder que yo, y él los bautizará con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando un niño se bautiza, ¿qué pasa cuando un niño se bautiza? Inmediatamente se le abren los cielos y ya pertenece ya pertenece ante los ojos de Dios y ya está en consagración con Dios. Primer dato, la Iglesia Católica primero bautiza, después enseña. A lo que los otros hermanos primero enseñan y después bautizan. Primero nosotros bautizamos a los niños. Pero Jesús dice también, un día fue bautizado. Entre el pueblo venía a recibir el bautismo. Mientras estaba, ¿qué? En oración. ¿Y Jesús para orar qué hacía? ¿Oraba en media casa? ¿Oraba donde le daba gana? No. Jesús buscaba el lugar más solitario, más aislado, donde tenía paz, donde tenía tranquilidad, donde Jesús podía orar a solas en tranquilidad. Entonces, el Espíritu Santo bajó sobre él como ¿qué? Como una paloma. Me dijo, este es mi Hijo amado, hoy lo he dado a la vida. Jesús reconoce que es su Hijo amado a quien ha dado a la vida. Por eso, la carta a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y siguiente, que el bautismo no es solo para los adultos, es para todos y para sus hijos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 38 y 39. El bautismo no es solamente para los adultos. Hechos 2, 38 y 39. Dice, Pedro le contestó,
arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Primer dato. ¿Para qué un niño se bautiza? Para el perdón de sus pecados. San Mateo capítulo 28, 20. ¿Qué dice? Vayan por todo el mundo enseñando y perdonen y enseñando lo que está escrito. Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando un sacerdote te recibe, ¿qué te dice? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo que un pastor, ¿qué hace? Te lleva y te pone en el río. Ya está bautizado. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10, ¿qué dice? Que no separen el cuerpo de Cristo y se pongan todos de acuerdo y que tengan un solo mismo criterio de pensar. En la primera carta a los Corintios. Aquí viene lo más importante. 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar aunque estén lejos. Ahora entienden que para qué es el bautismo, para todos ustedes y para sus hijos, no es solamente para adultos. Hechos 16, 30, 34. Entonces, el bautizo es solamente para adultos, como dicen, no. Muchos dicen, déjalo que sea grande y que decida. ¿Qué pasa si a ese niño se le pierde la vida? ¿Crees que se le abrió los cielos? No, porque lo privaron del sacramento más preciado del mundo. Lo privaron de su sacramento que él tenía que recibir. Vaya error tan grande. Hechos 16, 30 y 34. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por el espíritu malo. Entonces le dijo: el hombre pidió una luz y entró en un salto, y después de encerrar bien los demás presos, se arrojó temblando ante los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a todos en su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche. Le había llevado a su casa, ahí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con todos los de su casa en aquella misma hora de la noche. ¿Por qué? Porque le habían anunciado la palabra de Dios. Porque le habían hecho saber que Dios es el que está bautizando con el poder del fuego del Espíritu Santo. A lo que hay muchos que te prohíben. ¿Cuántos niños ya han partido de este mundo? Ya no están con nosotros. ¿Cuántos niños han dejado desgraciadamente de existir, pero se han ido sin el bautismo, sin lo que Dios nos manda hacer? Por eso dice Dios: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. San Mateo 28, 18. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñen a cumplir lo que yo les he encomendado. A ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Queridos hermanos, Jesús nos manda, vayan pues, enseñen y bauticen a las naciones. Prediquen el Evangelio, pero conforme está. Yo no voy a venir y te voy a decir, hermano, arrepiéntete, porque si tú te bautizas, ya eres salvo, ya no tienes pecado. Ese es el error más grande, queridos hermanos, y yo te voy a decir. Porque si yo te digo, hermano, si tú te arrepientes, vienes conmigo, gloria al Señor, aleluya, ya estás salvo, y vente conmigo a mi iglesia, vas a morar, y el día que venga el juicio final, mi iglesia va a volar sobre las nubes, y ya no tienes pecado. ¿Cómo quedo yo? Como un vil mentiroso. No lo digo yo. Que lo diga la primera carta al apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿De qué me vale, hermano, que yo te diga, vente conmigo y eres salvo? Ya estás salvo. O como otro hermano te dice, salte de la iglesia católica, que es la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia. Vente conmigo porque somos la iglesia del Señor. Pregunto y respóndanse, ¿por qué hay más de 70,000 sectas con diferentes nombres? Si todas se llaman ser la iglesia de Dios. Pregunto, les pongo un ejemplo. En el mundo hay un montón de mujeres con diferentes nombres, ¿verdad? Si las mujeres fueran iguales y tuvieran el mismo modo de pensar, todas tuvieran un solo nombre. Pero como las mujeres, como los hombres, hay de diferentes maneras, diferentes pensamientos, cada uno piensa su ideología, su manera, así son estas sectas. Diferentes denominaciones, diferentes nombres, diferentes modos de pensar. Si son la iglesia de Dios, ¿por qué no se agrupan y son una sola? Como la iglesia católica, que es una sola santa, católica, romana, mariana. ¿Por qué mariana? Porque amamos a la madre de mi Señor, a la doncella, a la que trajo al mundo, al Salvador, al Emmanuel con nosotros. Por eso, hermano, fácil te engañan, fácil te dicen, la iglesia católica no es la verdadera, que la iglesia católica adoran ídolos. Nosotros no adoramos ídolos. Nosotros las veneramos, que es el respeto que nos acercamos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y hoy día, Juan se retracta y dice, yo solo bautizo con agua. Y el que quiere el bautismo de Juan, pues que se salió de la iglesia católica para recibirlo. Pero el que quiere el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, según las Santas Escrituras, que se quede en la Santa Iglesia Católica, de donde nació, porque la Iglesia Católica es universal. Como nuestro Señor Jesucristo, que es universal. Pregúntale a un evangélico cuando llegue a tu casa, dile así, ¿Jesús es universal? Te va a cambiar la pregunta. Dile, respóndeme, ¿Jesús es universal? Si sabe la verdad, te va a decir que sí. Entonces, ahí está el primer dato. Entonces, Juan se retracta y dice, Juan es sincero, yo solo bautizo con agua. Entonces, si el bautismo no fuera para los niños, ¿por qué el evangelista Marcos se toma la molestia de escribir y dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan? Hechos de los Apóstoles también se inspira que el bautismo es para ustedes y para sus hijos. El carcelero sin más demora le lavó las heridas. Gálatas, en el apóstol Pablo en los Gálatas, Pablo se inspira en Gálatas y escribe también en Gálatas 3:27.
En el Antiguo Testamento también tenemos en Éxodo 29, 6 y 7. Queridos hermanos, así es, hermanos. Por eso hoy día domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos hacemos partícipes. Y un abrazo, hermanos, para todos ustedes, los que están cumpliendo con el mensaje de Dios, los que vienen cumpliendo con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, para todos ustedes. Desde acá, les saludo cordialmente y felicito a todos ustedes que vienen cumpliendo con el rito de la purificación de nuestro Señor Jesucristo, según las Santas Escrituras. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, que la bendición de Dios los cuide, los proteja y les derrame bendiciones. Hasta el día de mañana, con su permiso, su hermano Ángel Santa María los espera el día de mañana por este mismo canal. No falten, permiso.